Niños, buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales de Historia del Perú. Vamos a tratar el tema de la ilustración. A ver, ¿qué es la ilustración? La ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual europeo, especialmente en Francia e Inglaterra, que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces. Los pensadores de la Ilustración sostienen que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos económicos, políticos y sociales de la época. Jóvenes, la Ilustración es algo muy importante en nuestra historia, ya que esto nos va a dar nuevas luces para poder despertar del momento en que estábamos viviendo en aquella época. Pasamos al otro cuadrito. ¿Cómo se expandió este movimiento? Nos pregunta. Este movimiento se va a expandir a través de la lectura de los libros, los folletos, los periódicos, las cartas, las novelas. Se va a difundir a través de las academias, de los salones, de los cafés, ¿no? En donde, dice, se hablaba mucho de las nuevas ideas que se estaba gestando en aquellos momentos. Estas ideas hablaban de libertad, de igualdad, por eso eran importantes, porque en aquella época se vivía en un gobierno monárquico y no se hablaba mucho sobre estas formas de igualdad o de libertad de las personas. Pasamos a dónde surge la Ilustración. La Ilustración surge específicamente en Europa y es un movimiento ideológico basado en la razón y en una postura crítica frente a la vida que en aquella época se llevaba. ¿Quiénes fueron los pensadores de la Ilustración? Los pensadores de la Ilustración jóvenes van a ser intelectuales, una minoría o élite que atacó a la intolerancia religiosa, el mercantilismo, el absolutismo del rey. Estos pensadores se opusieron al antiguo régimen. Vivíamos, como ya ustedes les decía de antes, vivíamos en un gobierno monárquico absoluto, ¿no? En una sola persona se concentraba todo el poder y, por supuesto, no había libertad de expresión, no había igualdad, ¿no? Entonces, las personas de esta época estaban pues cansadas de vivir de esta forma, y cuando aparece la Ilustración les da nuevas ideas para que podamos vivir de una forma diferente. Pasamos al cuadrito y ahí nos muestra, dice, quiénes fueron estos pensadores. Hay varios pensadores o representantes de la Ilustración, pero vamos a ver solamente a los más saltantes. Tenemos a Montesquieu, que nació en Francia en 1689 y murió en 1755. Este señor nos va a dar a conocer tres formas de gobierno que él pensaba, ¿no?
gobierno republicano, ya tenía una idea de lo que era el gobierno republicano, ¿no? A pesar de que vivíamos en el siglo XVIII y vivíamos en un gobierno monarquista, pero este señor ya tenía una idea de lo que era un gobierno republicano. Todo el pueblo o una parte de él tiene el poder, decía, en un gobierno republicano. Un gobierno monárquico. En un gobierno monárquico decía que un gobierno o un gobernante, el gobierno estaba centrado en una sola persona. Y el gobierno despótico, gobernó una sola persona de acuerdo a su voluntad y capricho. Pasamos al cuadrito donde, según Montesquieu, la mejor forma de gobierno es la monarquía con poderes separados, ¿no? Ya nos hablaba de poderes separados. En aquella época ya este señor nos habló de los 3 poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Él nos decía, si el poder se encontraba en una sola persona, se convierte en tirano o en tiranía. Nos dijo también que el poder del rey debe estar limitado por el parlamento. Debía existir un parlamento y no dejar que el rey gobernase solo, o todo el poder esté centrado en una sola persona. Nos decía que dentro del parlamento también debería tener un representante el pueblo para poder hacer leyes más justas. Tenemos como segundo a Voltaire, que nace en 1694 y muere en 1778. Él defendía el derecho a la libertad de expresión. Pasamos al cuadrito. Voltaire es francés, nos dice que permitir el libre comercio entre los países. Él no estaba de acuerdo con el mercantilismo, sino quería que todos los países podíamos permitir el libre comercio. También nos dice que debe prohibirse la tortura, las detenciones arbitrarias y la pena de muerte que en aquel momento existía. Y por último tenemos a Juan Jacobo Rousseau, que nace en 1712 y muere en 1778. Él es de origen humilde, autodidacta. Eso quiere decir que no asistió a algún centro superior. Despreció la riqueza y la fama. Pasamos a su libro. Él escribe un libro que se llama Contrato Social. Este libro es muy famoso porque en aquella plasma todo lo que él pensaba de la sociedad, ¿ya? Los hombres renuncian a su libertad total para poder vivir en sociedad. Surge entonces la libertad condicional regida por leyes, nos dice este señor. También en su libro puede plasmar las ideas que él ya tenía sobre la sociedad. Los hombres viviendo en sociedad forman el soberano. Soberanía, según Rousseau, voluntad general dirigida a obtener el bien común. O sea, todos en sociedad debemos vivir para obtener un bien común, nos decía en su libro El Contrato Social. El pueblo debe gobernarse a sí mismo. Él no quería que se tenga un gobierno absolutista, y nos decía que el pueblo debe gobernarse a sí mismo. Nadie puede representar al pueblo, nos decía
este señor en su libro El contrato social. Jóvenes, con eso hemos terminado lo que es el tema de la ilustración, y para poder reforzar este tema vamos a leer y vamos a también resolver de su compendio las páginas 225 y 226. Por supuesto, estoy mandando 4 preguntas para que ustedes puedan resolver y mandarme al WhatsApp. Jóvenes, yo quisiera que ustedes sean un poquito más responsables, por favor. Algunos sí me están mandando las tareitas de historia y geografía, pero algunos jóvenes hasta ahora no me están enviando. Por favor, traten de resolver sus preguntas y enviarme para poder revisarle. Jóvenes, gracias. Nos volveremos a encontrar con otro tema muy interesante la próxima semana. Gracias.